Capítulo 8. Otros detalles. La mala letra médica. Pese a que la receta médica es un instrumento legal con validez jurídica, que tiene sus características y normas infalibles para que garanticen un claro entendimiento por parte de quien los lee, la mala o pésima letra médica que emplean los profesionales puede ser la causa de muchos errores en el momento de cumplir las indicaciones. Cierta vez, una paciente había tomado cápsulas vaginales en lugar de las indicadas para la vía oral, con un medicamento que llevaba el mismo nombre del mismo producto, pero que su presentación era diferente. Otras veces sucede que por la mala o ilegible letra, los dispensadores en los establecimientos farmacéuticos entregan un producto por otro y entonces esto causa todo un desorden en la prescripción médica y por lo tanto un mal tratamiento y gastos inútiles para el paciente. La falta o la ausencia de ciertos criterios indispensables en la receta se presta para la automedicación y la mala práctica de la medicina. El nombre del paciente debe ser claro y completo, al igual que la fecha y cantidad de medicamento, pero estos detalles muchas veces están ausentes en la receta, por lo tanto desata una discusión con los clientes y el farmacéutico. Una acción muy acertada en este tipo de casos lo demuestra un establecimiento privado en mi país que lleva el nombre de Hospital Andino del Alto Chicama, que funciona con capitales extranjeros. Sus médicos entregan la receta a los familiares o pacientes y estos van al servicio de farmacia, donde cada medicamento es colocado por separado en una bolsita de papel donde se le escribe la hora y la cantidad de sustancia a usar. Lo mismo hacen con las inyecciones, detallando la vía y el horario. Muchas veces, con la finalidad de ayudar al paciente, el personal de farmacia se ve obligado a transcribir las indicaciones médicas para hacerlos más entendibles y claros para el paciente. Estos detalles se deben exigir a los médicos tratantes o a los dispensadores de los establecimientos públicos o privados con la finalidad de ser más asertivos en el tratamiento de una enfermedad, siendo una responsabilidad compartida entre médicos y pacientes. Las intervenciones quirúrgicas, o también llamadas operaciones. Estas prácticas médicas han sufrido una gran transformación en los últimos años, debido a los grandes adelantos de la ciencia en este campo. Tengamos en cuenta que muchas de estas prácticas han dejado de hacerse, como es el caso de las operaciones de pulmón en los estados graves de tuberculosis. Otras se han ido perfeccionando con la finalidad de ser menos lesivas e invasivas, garantizando una pronta recuperación del paciente con un mejor pronóstico de vida y recuperación de su estado físico. La cirugía laparoscópica ha revolucionado la medicina al lograr extirpar algún quiste, vesícula o tumor pequeño desde el interior del abdomen mediante una diminuta incisión que cierra rápidamente en comparación a los cortes que antes se hacían. Sin embargo, aún persiste el temor a la muerte o al mismo acto, que es visto o percibido como algo traumático y característico de un último remedio a cierto padecimiento, que por supuesto lo es, pero no siempre un paso a la muerte. Ahora el enfermo operado puede volver a sus actividades luego de solo unos días de reposo, como es el caso de una operación de próstata, apendicitis, hernias, vesícula y otros casos. Una intervención quirúrgica es en ciertos casos como sacar la enfermedad con las manos y para siempre. El equipo quirúrgico está compuesto por uno o más cirujanos, enfermeras y anestesistas rigurosamente entrenados en su labor, que toman todas las precauciones protocolares, tanto con los medicamentos, instrumentos y equipos en la sala de operaciones. Luchan contra todo para recuperar al enfermo frente a algún caso de urgencia y se baten contra la misma muerte. Muchas veces estas intervenciones también se hacen como parte de un diagnóstico certero, debido a que los medios auxiliares no logran brindar cierta claridad de los daños o enfermedades presentadas en el interior del cuerpo. Otras veces, habiendo definido el tipo de caso, en el momento de la intervención se encuentran otras enfermedades dentro y es ahí las complicaciones que ponen en peligro la vida del enfermo. Son múltiples los casos complicados y solucionados gracias a las técnicas quirúrgicas. Por lo tanto, los pacientes debemos estar preparados para que junto con el médico luchemos por nuestra salud. La gran mayoría de operaciones hoy en día son exitosas y debemos verlo como una gran alternativa de solución, mas no como un acto de temor, porque siempre es peor la enfermedad que la misma operación. Sin embargo, pueden producirse fallas tal como ya lo explicamos más atrás, pero podemos también verlo como el final de un proceso que causa sufrimiento al enfermo y familiares.
Nunca el cirujano determina una operación sin antes luchar hasta agotar todas las otras alternativas de solución mediante tratamientos y métodos no invasivos. Los servicios de atención primaria son aquellos donde se le brinda al paciente las primeras atenciones. Están ubicadas en las barriadas de las ciudades y principalmente en las zonas rurales muy alejadas. Su importancia es vital debido a que de una primera atención depende el éxito o el fracaso en el control o tratamiento de una enfermedad. Una urgencia se puede convertir en una emergencia por la falta de una atención en los primeros minutos u horas de aparecidos los síntomas. Pero de igual forma una emergencia se puede solucionar en estos servicios y así acortar todo un proceso que puede llevar a la muerte del enfermo. Ejemplos. Un cólico producido por una apendicitis puede ser rápidamente identificado por parte de un personal de salud entrenado en las características del dolor y referido de inmediato a un establecimiento donde se le practique una operación, evitando así que se convierta en una peritonitis, la cual consiste en un derrame de pus dentro de la barriga, produciéndose la muerte en las próximas horas. En el campo de la obstetricia, donde el control del embarazo es de vital importancia, ahora ya se puede identificar signos de peligro y por lo tanto referir o tomar las precauciones garantizando la vida de la madre y el feto. Un sangrado gástrico o intestinal también se puede diagnosticar mediante una atención primaria y corregir el desbalance mediante infusión de líquidos intravenosos para luego referir al paciente a un servicio de mayor capacidad. Estos solo fueron unos pocos ejemplos de la gran importancia de un establecimiento de atención primaria. En la pandemia del COVID-19 se cerraron estos locales debido a múltiples factores y se notó una gran falencia de todos los servicios de salud, empeorando el problema en las poblaciones vulnerables y llenando a los hospitales grandes con enfermos, cuyo hacinamiento empeoraba la situación, produciendo aún más muertes. Los centros de atención primaria en las zonas rurales alejadas requieren de una mayor capacitación y entrenamiento a su personal debido a las distancias de los hospitales grandes. Por lo general, en estos establecimientos trabaja personal paramédico y técnico que reemplaza al médico en su ausencia. Es de gran ayuda un libro como este tanto para profesionales como para la población común, para juntos entenderse y encaminar un plan de trabajo organizado que permita cumplir con las exigencias de los diversos casos presentados. En mi país también existe otro nivel de personal de salud involucrado en estos temas que se les llama promotores. Son personas de ambos sexos captados en sus comunidades y entrenados en temas de comunicación entre el personal de salud y los usuarios del establecimiento. No son remunerados y su trabajo es voluntario por el bien de sus poblaciones. Su labor es de mucha importancia cuando hacen seguimiento a los diversos casos y acompañan en las campañas de vacunación y otros programas del Estado. El impacto de la ciencia sobre las costumbres folclóricas. Las comunidades indígenas y nativas, las tribus en las comunidades alejadas de la civilización, sufren todo un proceso de cambios culturales frente a las actividades de la ciencia médica en sus problemas de salud. Existe una nutrida variedad de costumbres ancestrales que cuidan y valoran con cierto celo. Muchas de estas prácticas están relacionadas con lo espiritual, lo vegetal y lo religioso. Pueden ser beneficiosas hasta cierto punto, pero en casos graves como los que requieren de un efecto mucho más exacto, rápido y eficaz, pierden su valor, y es allí donde la ciencia demuestra contar con métodos más superiores. La resistencia de las personas muy arraigadas en sus costumbres resulta de un gran obstáculo para el ejercicio de la medicina oficial que va en contra de su propia salud y los fines de la ciencia. El personal de salud que trabaja en estos lugares debe tener conocimiento previo sobre sus costumbres, incluso relacionarse con la misma gente para aprender y convivir su vida diaria, para poder entender, cambiar sus estilos y mejorar su capacidad de comprensión sobre el proceso de las enfermedades y su control o tratamiento. Una explicación más exacta y hasta con la narración de algunos casos reales lo hago en mi libro Ciencia Médica y Brujería, donde cuento la manera como yo hacía en una población rural para solucionar sus graves problemas de salud, que ellos mismos lo empeoraban practicando sus costumbres ancestrales y creencias. Se logró cambiar sus costumbres habiendo entendido los adelantos científicos en medicina humana. En la actualidad, estas poblaciones ya recurren a las consultas en las primeras etapas o momentos de la aparición de algún síntoma, cumpliendo con las recomendaciones médicas.
Su economía y su salud ha mejorado sustancialmente al evitar gastos inútiles y actuar a tiempo. No busques un buen médico siendo tú un mal enfermo. Es fácil para una persona común conocer o sospechar el estado de salud de otro individuo con solo ver el semblante. Pero el médico se ha entrenado también en esto que se llama ojo clínico. Cuando ve al enfermo entrar por la puerta de su consultorio, ya tiene un dato importante para seguir el rastro a la enfermedad. Un semblante pálido y demacrado nos indica anemia, con ojos hundidos nos cuenta de una deshidratación, un rostro amarillento dice mucho de un problema del hígado, y así empieza todo un camino de investigación rápida y momentánea que debe terminar en definir el diagnóstico del mal. Un buen tratamiento depende también de haber hecho un buen diagnóstico. Pero el médico no es un adivino, no es un mago de aquellos que existen en el pensamiento de las personas con creencias mágicas. No existen adivinos porque de lo contrario, el mismo mundo y la vida sería diferente. Todos acudiríamos a estos seres superdotados y entonces sabríamos con anticipación sobre nuestro futuro, nuestros males y tomaríamos las precauciones. Entonces tampoco habría enfermedades. Lo que sí existen son justamente aquellos que se hacen pasar por sabios y pregonan adivinar las cosas. Estos se hacen llamar mentalistas, parapsicólogos, chamanes, cartománticos. Algunas veces aciertan por pura casualidad y otras tantas veces se confunden y no pueden solucionar nada. Una clarísima muestra de esto lo ha puesto al descubierto la pandemia del COVID-19, donde nada ni nadie pudo salvar vidas en estado de gravedad y nada la pudo parar hasta que se empezó a aplicar la vacuna. El cáncer también se ha demostrado que nada de estos métodos mágicos lo puede parar. Entonces el médico no es uno de estos magos para que pueda saber y sanar todo. Es un profesional que se ha preparado en las aulas y los hospitales obedeciendo a métodos claramente demostrados, con normas previamente establecidas mediante múltiples experimentos. Un buen médico capta los primeros síntomas, hace el diagnóstico y si está dentro de sus capacidades aplica el tratamiento, de lo contrario lo encamina hacia otro profesional especialista. Pero si el enfermo no brinda los detalles del mal, los síntomas o no cumple con todo lo recomendado, entonces contribuye al fracaso de todo este esfuerzo. Un buen enfermo acude en busca del servicio y espera saber su enfermedad. Cumple con todas las órdenes médicas. Regresa a la consulta cuantas veces sea necesario. Comunica los casos presentados durante el tratamiento. Tiene paciencia, guarda la calma, espera resultados y acepta que está cumpliendo un proceso que como tal tiene sus propios altibajos. Sobre todo, mantiene la fe. Un mal enfermo es aquel que desde el primer momento, con solo verlo, ya quiere que el médico le diga su diagnóstico y le cure con una inyección o un jarabe. No cumple con sus controles ni recomendaciones, no vuelve a la consulta, busca otro consultorio y otros más. Así lo pasa gastando su dinero, su tiempo y entonces empeora su enfermedad hasta tal punto que maldice a la ciencia y hasta muere víctima de su fatal conducta. El hombre sufre más enfermedades que los animales. Está demostrado que el ser humano sufre más episodios de enfermedad que los mismos integrantes del reino animal. Se presume que esto se debe a que el ser humano es omnívoro, es decir, come de todo y en este complicado estilo de vida incluso ha llegado a transformar el estado original de sus alimentos, convirtiéndolos en más agradables, más estables y hasta más llamativos a la vista, pero tiene un problema más grande: su estado emocional. Mientras que los animales se guían por su instinto programado antes de nacer, el hombre piensa, planifica, elabora estrategias, actúa, es sensible a las emociones negativas y tiene sentimientos. Ya lo dijimos al tocar el tema de las enfermedades psicosomáticas, que primero se enferma el alma y después el cuerpo, pero estamos más preocupados por la salud física que la emocional. Mientras que existan personas cuyos problemas de salud la toman como algo normal y lo enfrentan con valentía, hay otras que se dejan dominar, no luchan, odian y se sumergen en su desgracia. Entonces las enfermedades aparecen una tras otra, empeorando al paso de los años. Pero hay una razón más grande para que el hombre tenga más enfermedades que los animales, y es el mal uso de su imaginación. Consiste en pensar en cosas que posiblemente pasarán en el futuro o ya están sucediendo en algún lugar del mundo con algún familiar. Entonces lo crea y lo vive mucho antes, permitiendo que las emociones desagradables empiecen a dañar su cuerpo hasta terminar con todo. Estas personas siempre andan preocupadas por algo y casi siempre dicen estar enfermos y pobres.
Cuando van a la consulta dicen no tener dinero para curarse, creen mucho en los achaques y supersticiones y hasta piensan que tal remedio no los sanará. Abandonan los planes de tratamiento y vuelven a las prácticas esotéricas, mágicas y religiosas. La mala atención en los servicios públicos. No se puede negar que en mi país existe una pésima atención en los servicios de salud del sector público. Sus normas y lineamientos son por demás nefastos a las necesidades de las personas, sobre todo a los provenientes de las zonas rurales. Los tiempos de espera, la ausencia de médicos, que muchas veces están fuera de su local de trabajo para atender en clínicas privadas, los malos tratos por parte de las enfermeras y la falta de personal en las diversas áreas. Pero existe una confusión por parte de los usuarios que desconocen lo que es una urgencia y una emergencia. Estos casos se dan más en zonas rurales cuando las personas buscan una atención urgente por un dolor de muela y el personal de salud no les atiende porque no lo considera de gravedad. Urgencia es un estado de dolor fuerte que debe calmarse rápidamente para el bienestar del paciente, mientras que emergencia es un problema de salud donde la vida está en peligro. Un dolor abdominal puede ser una urgencia, pero también una emergencia y debe ser atendido rápidamente. Depende mucho del grado de conocimiento que tenga una persona para saber en qué casos acudir rápidamente a un establecimiento de salud. Sin embargo, muchas veces la persona espera empeorar llegando a la emergencia para recién acudir en busca de ayuda. Un dolor de muela no puede convertirse en una emergencia porque no pone en peligro la vida. Sin embargo, es de necesidad calmar la molestia. Un estado febril tampoco es una emergencia y es allí donde la persona exige una atención y se les niega. Entonces surge el descontento y la desconfianza en la ciencia médica. La medicina alternativa. Como que es un servicio antecesor de la medicina moderna debido a que existió hace siglos y hasta hoy no ha desaparecido. La acupuntura, la fisioterapia, la homeopatía y otros, pero su mismo nombre lo indica, alternativa. Significa que representa una segunda forma de enfrentar a las enfermedades. Por sí sola no puede solucionar un problema de salud, pero puede acudirse a ella de manera simultánea con la ciencia médica. También se puede utilizar cuando ya los medios científicos no surtieron efecto alguno. En mi país existen ciertos establecimientos de salud que cuentan con el servicio de medicina alternativa, sobre todo la que utiliza plantas medicinales. Lo usan de manera simultánea con los tratamientos farmacológicos. La medicina alternativa, sobre todo, carece de un propio campo científico y por lo tanto no puede estar representada como una especialidad médica. Utiliza los medios naturales para enfrentar una enfermedad, como el sol, el aire, la tierra, las plantas. Sus técnicas no son invasivas y pueden ser aplicadas de manera libre. La medicina natural y la ciencia médica oficial deben estar juntas en cada protocolo de tratamiento, sin embargo, aún andan separadas. Las plantas medicinales poseen excelentes compuestos que al igual producen efectos muchas veces inmediatos en el cuerpo, tal como lo hacen los fármacos. Por ejemplo, al comer rocoto o ají picante, se produce un aumento inmediato del calor corporal, seguido de un mayor flujo nasal con un rubor en la piel. El consumo accidental del florifondio produce un rápido trastorno mental pasajero. Cierta vez, cuando yo era un estudiante, realicé un viaje desde la calurosa costa hasta la Sierra Fría. Al día siguiente empecé a sentir fiebre y dolor general. Por desgracia, en aquel tiempo no existían boticas en mi pueblo y el único establecimiento de salud estaba cerrado. Mi madre me sugirió tomar un buen té de eucalipto y un baño con el agua de la misma planta, pero yo me rehusé al tener en cuenta que los medicamentos actúan mejor que las plantas. Pasaron ya varios días y yo seguía mal hasta que una tarde, harto de las molestias, acepté el remedio. Mi madre puso a hervir la planta con su olor penetrante y al poco rato me ofreció el té con limón que la tomé rápidamente. Luego puso ante mí un depósito con el agua de la planta y me dijo que sumergiera mis pies dentro del líquido caliente y me frotara hasta las rodillas. Luego me fui a la cama quejando del malestar y me quedé dormido. Pasado la medianoche, me desperté sin molestia alguna, como si me hubieran inyectado alguna sustancia poderosa. Mi padre era un curandero de cierta fama que solo aplicaba las plantas medicinales. Hasta hoy las personas de mi pueblo lo recuerdan y cuentan sus historias. Una razón más para afirmar lo que ya ha descubierto la ciencia. La medicina es un arte donde también actúa la fe y por supuesto el llamado efecto placebo, que consiste en que una persona puede consumir cualquier cosa que no es una medicina, pero cree firmemente que esto lo sanará
y en su mayoría de veces, este efecto sucede como tal. El efecto placebo está considerado dentro de casi todos los experimentos científicos que determinan el efecto de un medicamento sobre el cuerpo humano para tratar tal o cual enfermedad. El paciente terminal. Todo lo que tiene un principio también tiene un fin. Lo viejo tiene que desaparecer para dar paso a lo nuevo. Todo el universo es cambiante y se renueva en un corto o larguísimo tiempo. La muerte es ese límite entre la existencia y el fin de una vida, y por lo tanto debe verse y aceptarse como algo inevitable. Una enfermedad crónica produce sufrimiento, dolor y pobreza en quien lo padece y los familiares. Entonces la muerte aparece como poniendo fin a esa etapa y liberando a las víctimas. La lucha por la vida debe encaminarse de manera inteligente, y para eso está la ciencia que define si el caso aún tiene solución o ya no hay más alternativas. Cuando el médico dé su veredicto final, indicando que ya se hizo todo para salvar la vida, es el momento de entregar la existencia a quien lo creó, para que disponga. Se ha visto empeorar el sufrimiento cuando el mismo enfermo no acepta su muerte, o los familiares aún buscan una solución muy fuera de la ciencia y gastan dinero y tiempo, muchas veces alargando el sufrimiento. Sin embargo, en ese trance de aceptación también se ha visto casos donde el creador de esta maquinaria permite la resolución de la enfermedad y otra vez vuelve a la vida. Ciertas culturas acostumbran que el enfermo terminal haga un testamento en el cual pide perdón a Dios y a todos en la tierra, deja arreglados sus cosas y compromisos y se alista para el gran viaje. Esto le da calma y tranquilidad, pudiendo morir en paz. La ciencia siempre recomienda el hogar como el mejor lugar para la última agonía, debido a que el enfermo terminal ahí encuentra la paz. Los hospitales no son adecuados para este divino proceso, pero en su mayoría de veces las muertes suceden allí en medio de una lucha por la vida. La cosmología general y la metafísica indican que la muerte solo es un cambio de vida, es decir, solo muere el cuerpo que nos sirve de escafranda para movernos y actuar en este plano terrenal, pero el ser nunca muere, es eterno y solo viaja por diversos mundos para recoger experiencias y vuelve hacia su creador dentro de milenios de años y múltiples existencias. Hasta hoy ni la ciencia ni las religiones han podido demostrar ni desmentir estas afirmaciones, por lo tanto, queda a criterio de cada persona creer o no en esto. Yo personalmente sí los creo, porque no tiene sentido el hecho de nacer, aprender tantas cosas en la vida y la creación, para luego morir llevándose todo el conocimiento a una tumba donde todo se convierte en polvo. Estamos en una etapa del mundo donde cada vez se descubren sorprendentes cosas y se inventan tecnologías que nos hacen ver y vivir hechos que antes no lo imaginábamos o solo eran cosas de ciencia ficción, pero que hoy se hacen reales. Esto hace entender con claridad que un día podremos comunicarnos con los muertos o liberarnos de todas las enfermedades y hasta de la misma muerte. La ciencia ya está trabajando en ello. Gracias por haber llegado hasta aquí. Un abrazo y un saludo de este humilde escritor Hipólito Antonio Horna Sebastián, desde Perú, Sudamérica.